cuando el móvil de mi nuera empezó a vibrar sin parar sobre la mesa del comedor, yo solo iba a acercarme para silenciarlo, pero al ver el nombre que aparecía en la pantalla, sentí que la sangre se me helaba en las venas. Era el número de mi esposo fallecido hacía 3 años, y el mensaje que vi casi me hace perder el control. Soy Mercedes, y llevo muchos años escuchando, analizando y desmenuzando historias reales de familias que parecen normales por fuera, pero que por dentro esconden secretos que asfixian, manipulan y destrozan la dignidad de las personas más nobles. Si alguna vez te has sentido traicionada por alguien a quien lo diste todo, si has aguantado humillaciones en silencio por miedo a romper a tu familia, quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy podría ser, perfectamente, la historia de tu vecina, o la tuya propia. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este vídeo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Aquella tarde de sábado empezó como cualquier otra en mi piso de 90 metros cuadrados en Alcorcón, donde vivo desde hace más de 20 años. Tenía 63 años, estaba recién jubilada después de 45 años trabajando como administrativa en una gestoría, y mi mayor ilusión era recibir a mi hijo, a mi nuera y a mis 2 nietos para comer el cocido de los sábados. El olor del caldo hirviendo llenaba la cocina, el vapor empañaba las ventanas, y yo removía la olla mientras escuchaba de fondo el rum rum de la lavadora y el ruido del tráfico que subía desde la avenida de Lisboa. Mi nuera, Laura, de 40 años, había llegado 1 hora antes con un pastel de almendras con ganache de chocolate de una pastelería cara del centro, porque hoy es un día especial, suegra, dijo, dejando la caja con cuidado sobre la encimera de granito. Llevaba un vestido turquesa ajustado, un perfume dulzón que se quedaba flotando en el aire y unas zapatillas blancas de marca que, según me contó, le habían costado 220 euros en rebajas. Mi hijo, Javier, estaba aparcando el coche de 7 plazas y los gemelos de 11 años, Marcos y Sergio, habían subido corriendo con sus mochilas llenas de cromos y mandos de videoconsola. Voy a bajar un momento al coche, que creo que me he dejado el móvil en el portavasos, me dijo Laura, revisando apresurada su bolso de piel beige. Vale, hija, pero date prisa, que en 20 minutos apago el fuego y me conoces, no me gusta que el cocido se pase, respondí, secándome las manos con el paño de cuadros. Pasaron 5 minutos, 10, 15. Yo daba vueltas por el salón recogiendo juguetes del suelo, acomodando los cojines del sofá gris y colocando bien las fotos de familia sobre el aparador, una de mi boda en 1982, otra del bautizo de Javier, otra de mi esposo, Antonio, con los gemelos en la playa de Benalmádena, 2 veranos antes de que muriera. Fue entonces cuando escuché el sonido, una vibración larga, insistente, que venía del mismo aparador donde estaba el marco de plata de nuestra foto de aniversario. Miré y lo vi, el móvil de Laura, boca arriba, con la pantalla iluminada. Durante unos segundos me dije a mí misma que no era asunto mío, que jamás había espiado el móvil de nadie, ni de mi hijo cuando era adolescente, ni de mi marido, por mucho que entonces ya existieran sospechas que preferí no mirar de frente. Pero el teléfono volvió a vibrar y esta vez, sin querer, mis ojos se clavaron en el nombre que aparecía en la parte superior de la pantalla. Antonio. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Antonio, mi marido, había muerto 3 años atrás de un infarto fulminante en el portal de nuestra casa, volviendo del trabajo. Estuve con él en la UCI, sujetándole la mano fría, firmé el certificado de defunción en el Hospital Clínico de San Carlos, pagué 3.450 euros del entierro con mis ahorros, acompañé su féretro al cementerio de Carabanchel, vi cómo lo bajaban a la tumba. Antonio, estaba muerto. Y sin embargo, su nombre estaba ahí, parpadeando en la pantalla del móvil de mi nuera, acompañado por una foto que me perforó el estómago. Antonio sonreía, con una camisa vaquera que yo jamás le había visto, apoyado sobre la barandilla de una terraza que no reconocía, con el cielo anaranjado detrás, como si fuera una foto reciente de vacaciones. La llamada cesó y, durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego apareció una notificación de WhatsApp en el centro de la pantalla, con el mismo nombre, Antonio, y una vista previa del mensaje. No pude apartar la mirada cuando leí, el martes, a la misma hora. No sabes las ganas que tengo de volver a verte, mi vida. Sentí un nudo en el estómago tan intenso que tuve que apoyar la mano en el respaldo de la silla para no caerme. Noté las manos heladas, un sudor frío en la nuca y un latido descontrolado, como si mi corazón hubiera decidido golpearme desde dentro. Esto no puede ser, pensé. Tiene que ser otra persona.
Un Antonio cualquiera. Un error. El móvil vibró de nuevo con otro mensaje, y ese segundo golpe me arrancó la poca cordura que me quedaba. ¿Te vas a rajar ahora? Después de todo lo que hemos preparado, no pienso dejarte escapar. Lo nuestro ya no tiene vuelta atrás. Con las manos temblorosas, acerqué los dedos al móvil. Sabía que no debía, que abrirlo era cruzar una línea que siempre me había prometido respetar. Yo era de otra generación, a mí me educaron en la idea de que la privacidad era sagrada, que una no revisa bolsillos ni cajones ajenos, que una mujer decente no rebusca, aunque sospeche. Pero algo más fuerte que la educación, más potente que la decencia, me empujó. Toqué la pantalla. El móvil se desbloqueó con el reconocimiento facial. Al parecer, Laura no se había molestado en poner un código. Abrí el chat de WhatsApp de Antonio y lo que vi allí no solo me heló la sangre, me arrancó de cuajo la poca inocencia que me quedaba. ¿Qué harías tú si vieras el número de tu marido muerto en el móvil de tu nuera? Te pregunto a ti que estás escuchando. ¿Te suena exagerado, imposible? Quédate, porque ahora vas a entender hasta qué punto las apariencias en una familia pueden ser la peor de las mentiras. Los mensajes se sucedían hacia abajo, recientes, con horarios de hace pocas horas, días, semanas. Mensajes cargados de intimidad, de complicidad, de un lenguaje que no dejaba lugar a dudas. No puedo dejar de pensar en ti desde ayer, me encantó verte con ese vestido rojo, Javier no sospecha nada, pero tenemos que ser más discretos. A cada línea sentía un golpe más profundo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando empecé a deslizar hacia arriba y vi la fecha del primer mensaje, hace 3 años y medio. Es decir, 6 meses antes de que Antonio muriera. Te debo una cena por aquel favor con el contrato de la gestoría. Nunca había trabajado con alguien tan eficiente y tan guapa, decía el primer mensaje. En ese momento la llave sonó en la cerradura de la puerta. El ruido del resbalón me devolvió a la realidad. Aparté el móvil de golpe, lo dejé exactamente donde estaba, pantalla hacia abajo, y me apresuré a la cocina, intentando controlar la respiración y la expresión del rostro. Sentí como si las piernas fueran de goma. Al final el móvil estaba en tu aparador, qué cabeza la mía, escuché la voz de Laura desde el recibidor, con esa risa ligera, casi infantil, que tanta ternura me había dado siempre. Sí, hija, se ha puesto a vibrar como un condenado. Pensé que te lo habías dejado, respondí, forzando una naturalidad que no sentía en absoluto. Se acercó a la cocina, abrió el frigorífico y sacó una botella de agua fría. Noté el perfume dulzón de su cuello, la seguridad con la que se movía por mi casa, como si fuera la suya. Menos mal que me he dado cuenta antes de llegar al garaje. Estoy en todo menos en lo que tengo que estar, dijo, bebiendo un trago largo. Nos pasa a todos, murmuré, mirándola de reojo, intentando leer algún gesto extraño, algún temblor, un mínimo rastro de culpa. No había nada. Ni una gota de nerviosismo. Sonreía, se recogía el pelo castaño con una goma, miraba el reloj, hablaba de los gemelos, del examen de matemáticas del lunes, de las extraescolares de pádel, como cualquier madre agobiada más. Ese día, la comida fue un teatro perfecto. Los gemelos discutían por el último trozo de morcillo. Javier me contaba que en el concesionario donde trabajaba le habían ofrecido un curso de formación sobre vehículos eléctricos, valorado en 1.800 euros que la empresa iba a pagar. Y Laura reía las gracias de todos, pasando el pan, llenando copas de agua, limpiando con una servilleta una mancha de tomate del mantel blanco. Y yo, por dentro, me desangraba en silencio. Aquella noche no dormí. Di vueltas en la cama de matrimonio que seguía siendo mía y de Antonio, aunque él ya no estuviera. Miraba el techo y sentía el corazón a golpes, recordando frase por frase, imagen por imagen, cada detalle de la pantalla del móvil. Me pregunté, quizá como tú te has preguntado alguna vez, ¿cómo he podido ser tan ciega? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Durante 3 años, después de su muerte, me había repetido que Antonio había sido un buen marido. Con sus defectos, sí, algo seco, poco dado a hablar de emociones, más pendiente del trabajo que de la casa, muy exigente con Javier desde pequeño. Pero nunca imaginé que pudiera traicionarme de esa manera, y menos con la mujer de mi propio hijo. Sin embargo, algo dentro de mí ya conocía el camino del dolor.
porque no era la primera vez que yo me convertía en la mujer que aguanta, que se traga las lágrimas, que pone la otra mejilla para que la familia no se rompa. Quizá tú también te hayas visto en esa posición, te digo mirándote a ti que estás escuchando. Esa donde todo el mundo se apoya en ti, pero nadie se pregunta cuánto peso estás cargando tú. Empecé a recordar sacrificios, renuncias y pequeñas señales que había ignorado. Y así, sin dormir, sin consuelo, tomando sorbos de un café frío y amargo que dejé olvidado en la mesilla, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a hacer un recuento de todo lo que había dado por esa familia. Necesitaba poner números, fechas y nombres a mi abnegación. Porque cuando a una le rompen el alma de este modo, o se derrumba del todo, o despierta. A la mañana siguiente, con las ojeras marcadas y la cabeza espesa, saqué del cajón del mueble del salón una carpeta azul donde guardaba mis papeles importantes, nóminas antiguas, recibos del banco, justificantes de transferencias. Me senté a la mesa del comedor, la misma donde el día anterior habíamos compartido cocido, y empecé mi propia escena de contabilidad. Puse una hoja en blanco delante y un bolígrafo negro. Arriba escribí, todo lo que he dado. Primero, el piso. Hace 15 años, cuando Javier y Laura decidieron comprarse un apartamento de 80 metros cuadrados en Móstoles, no llegaban al mínimo que el banco exigía para la entrada. Yo había heredado 11.000 euros de mi madre, ahorros de toda una vida limpiando escaleras. Les hice una transferencia de 10.000 euros, con el concepto ayuda familiar. Aquel día, Laura me abrazó entre lágrimas. Suegra, sin ti no podríamos, te lo devolveremos en cuanto podamos, te lo prometo. Nunca vi de vuelta ni un euro. Apunté, entrada piso Javier y Laura, 10.000 euros. Ahorros de mamá. Después, el coche familiar. Hace 7 años, cuando nacieron los gemelos, el utilitario viejo ya no servía. Compraron un monovolumen por 22.000 euros. El concesionario pedía una entrada mínima de 6.000 euros. Antonio, entonces vivo, se negó a ayudar, que espabilen, Mercedes, que yo no he tenido a nadie que me pague nada, dijo. Yo vendí por 2.200 euros unas joyas de oro que mi madre me había regalado en mi comunión y en mi boda, la cadena, la medalla, una pulsera. Con ese dinero y otros 1.800 que saqué de mi cuenta, completé 4.000 euros, y ellos pusieron el resto. Apunté, venta joyas y ayuda coche, 4.000 euros. Recuerdo de mamá. Luego, los campamentos de verano. Durante 3 años seguidos, pagué yo los campamentos de los gemelos en un colegio privado con piscina, talleres de robótica y excursiones a la sierra, 350 euros por niño y quincena, es decir, 700 euros cada verano, 2.100 euros en total. Es que en agosto el taller va fatal y apenas llegamos, me decía Javier. Ya lo compensaremos. Apunté, campamentos gemelos, 3 veranos 2.100 euros. Recordé también las compras grandes del supermercado. Esas veces que yo hacía una compra de 150, 180 euros en el hipermercado del barrio y mandaba a Javier con el coche para llenar su despensa y la mía. Durante 2 años, al menos una vez al mes. Puse una cantidad aproximada, compras mensuales compartidas, 24 meses, 150 euros 3.600 euros. Los regalos de comunión. Cuando los gemelos hicieron la comunión, les regalé a cada uno un reloj inteligente de 180 euros y puse 500 euros en una cuenta de ahorros a su nombre, 1.160 euros en total. Es para vuestro futuro, les dije. Apunté, regalos y ahorros comunión, 1.160 euros. Las reformas de su casa. Hace 4 años, se les estropeó la caldera en pleno diciembre. Estaba rota del todo, había que cambiarla. Costaba 2.200 euros, instalación incluida. Yo puse 1.500 de golpe, tirando de mi plan de pensiones, porque no soportaba la idea de que los niños pasaran frío. Apunté, cambio caldera, 1.500 euros. Sumé mentalmente lo que llevaba, 10.000 más 4.000 más 2.100 más 3.600 más 1.160 más 1.500. Aquello ya rozaba los 22.360 euros. Y aún no había empezado a contar las pequeñas ayudas en metálico, los billetes de 50 en los cumpleaños de Javier, los sobres de 100 euros, para que no os falte nada estas navidades, las compras de ropa para los gemelos,
Zapatillas de marca de 120 euros, abrigos de invierno de 90, mochilas de 60, ni las mensualidades del conservatorio cuando Marcos quiso aprender violín. Respiré hondo y rellené la lista con 8 sacrificios más, hasta completar casi 2 páginas. Préstamos sin devolución, facturas de luz que yo pagué cuando a ellos les cortaron el suministro, cuotas atrasadas del cole, hasta los 190 euros del psicólogo infantil privado cuando el tutor de los gemelos dijo que uno de ellos estaba muy nervioso. En mitad de la lista, hice una pausa para sacar la calculadora del móvil y sumarlo todo. El subtotal, a mitad, ya superaba los 15.000 euros. Al final, la cifra total se quedó por encima de los 29.000 euros, casi 30.000 euros que habían salido de mi bolsillo en los últimos 10 años. 30.000 euros que podrían haber estado en mi cuenta para arreglar mi baño, cambiar las ventanas que ya no aíslan el frío, o simplemente vivir una jubilación un poco más tranquila. 30.000 euros que había dado con amor, convencida de que ese dinero cuidaba de mi familia. Mientras miraba aquella cifra, sentí algo romperse dentro de mí, pero no era, curiosamente, tristeza. No era rabia pura. Era algo más frío, más claro, una especie de lucidez dolorosa. Con este dinero y este cariño han jugado contigo, Mercedes, me dije. Te han usado, te han manipulado, te han tomado por la tonta útil que siempre está ahí. Si te has sentido así alguna vez, si tienes la sensación de haber dado más de lo que recibes, quizá entiendas ese momento en el que una deja de justificar a los demás y empieza a preguntarse, ¿en qué momento dejé de respetarme yo misma? Fue en ese instante, con la lista delante y el corazón hecho añicos pero despierto, cuando decidí que no iba a quedarme quieta. Iba a averiguar quién demonios era ese Antonio, que seguía escribiéndose con mi nuera. Iba a entender en qué clase de pesadilla me habían metido. Y, sobre todo, iba a recuperar algo que había perdido hacía mucho tiempo, mi dignidad. Si esta historia te está removiendo, si te ves reflejada en esta lista de sacrificios que nadie valoró, suscríbete ahora mismo. Aquí vas a encontrar más historias reales, reflexiones y consejos para poner límites sanos y recuperar tu dignidad en la familia. Tu experiencia importa, y aquí tienes un lugar donde se escucha. A partir de ahí, todo lo que hice tuvo un objetivo claro. Primero, volví a mirar el móvil de Laura, pero esta vez con método. Esperé a que viniera a ayudarme un martes por la tarde, porque venía cada 15 días a ver cómo estás, suegra, mientras Javier trabajaba en el concesionario de Leganés, y observé que dejaba siempre el móvil en el mismo sitio, sobre el mármol de la encimera, junto a la cafetera. Aproveché un momento en que ella fue al baño y, con las manos todavía temblorosas, abrí de nuevo el chat de Antonio. Lo que no sabía en ese momento es que abrir ese chat significaba abrir también la caja de Pandora de toda mi vida. El primer giro llegó en forma de foto. Una imagen enviada hacía apenas 2 semanas, Laura y un hombre que, de espaldas, tenía el mismo ancho de hombros, la misma forma de apoyar el brazo sobre la barra de un bar que Antonio. El mensaje decía, este bar de Malasaña ya es nuestro lugar secreto. Luego encontré billetes de tren en forma de fotos, capturas de reservas a Valencia, a Sevilla, a Bilbao. Siempre con el mismo patrón, martes, a las 10:30, llegada 12:45, vuelvo el jueves por la tarde, te echo de menos ya. El teléfono vibró en mis manos con un mensaje nuevo, recuerda borrar el chat, no seas descuidada. Tragué saliva. En una conversación más antigua, de hacía 3 años, 6 meses antes de su muerte, reconocí el nombre de la gestoría donde yo llevaba trabajando décadas. Mañana voy a tu despacho a firmar lo de la herencia, así vemos cómo hacemos lo de la cuenta nueva. Supe que estaban usando algo que yo conocía de memoria, los papeles de la familia. Empecé a atar cabos. La muerte de Antonio ocurrió una tarde de martes en que, supuestamente, había subido a casa después de visitar a un cliente. Laura fue la primera en llegar al portal, según contó la policía. Fue ella quien llamó a la ambulancia desde su móvil, fue ella quien me llamó a mí al trabajo, gritando, Mercedes, baja, que Antonio se ha desplomado en la entrada. Recordé la caja fuerte pequeña que teníamos en el dormitorio, empotrada en la pared detrás de un cuadro con una lámina de un paisaje de Segovia. Dentro, Antonio guardaba la escritura del piso, el seguro de vida de 120.000 euros que había contratado 15 años atrás, sus últimas nóminas y algunos documentos bancarios. Tras su muerte, el seguro tardó casi un año en pagarse, por lo que apenas recibí 80.000 euros después de impuestos y comisiones.
80.000 euros que fueron, en teoría, mi colchón para la jubilación. Pero en el chat, meses antes de su muerte, vi un mensaje de Antonio a Laura: si todo sale como hemos hablado, no te va a faltar de nada. Lo nuestro va a estar cubierto. Confía en mí. Si todo sale como hemos hablado, ¿a qué se refería con lo nuestro? ¿Desde cuándo era Laura parte del nosotros de mi marido? El corazón me latía en la garganta mientras seguía leyendo. Lo que yo descubrí después me heló la sangre, te lo digo así de claro. Y si has llegado hasta aquí, quédate, porque lo que viene ahora puede que te haga revisar más de un recuerdo de tu propia familia. Decidí que necesitaba ayuda. Y no hablo de ayuda emocional solamente, que también, sino de alguien que entendiera de leyes, de seguros, de herencias. Llamé a una compañera de la gestoría, Carmen, una mujer de 65 años, viuda también, con una mente afilada y una paciencia infinita. Carmen, necesito pedirte un favor profesional y personal, le dije, cuando nos sentamos en una cafetería cerca de la Plaza Mayor, con 2 cafés con leche y un trozo de bizcocho de zanahoria entre las dos. Tú dirás, Merche, que cuando pones esa voz es que algo gordo pasa, respondió ella, mirándome por encima de las gafas. Le conté una parte de la verdad, que había visto mensajes extraños en el móvil de mi nuera con el número de Antonio, que sospechaba que alguien estaba usurpando su identidad para sacar provecho del seguro o de la herencia, que había movimientos en la cuenta que no terminaba de recordar. No me atreví a decirle todo, no todavía. Carmen me sugirió que pidiéramos a nuestro antiguo compañero del banco, un tal Luis, que ahora trabajaba en una oficina del Santander en Príncipe Pío, un extracto completo de los movimientos de la cuenta común de Antonio y mía de los últimos 5 años, incluidos los meses posteriores a su muerte. Solo así sabrás si alguien ha tocado lo que no debe, dijo. Una semana después, yo estaba sentada frente a Luis en un despacho demasiado frío, con el zumbido del aire acondicionado de fondo y un olor a tóner de impresora que me devolvió a mi época de oficina. Él imprimió un tocho de papeles y los colocó delante de mí. Aquí están los movimientos desde enero de 2019 hasta hoy, explicó. Movimientos de nómina, recibos, retiradas de efectivo, transferencias. Empecé a pasar hojas. Nóminas de Antonio de 2.600 euros al mes, pagos del seguro, recibos de luz, agua, comunidad, hipoteca. Luego, después de su muerte, las prestaciones, mi pensión de 1.120 euros, y, meses más tarde, el ingreso único del seguro de vida por 80.700 euros. Al principio todo parecía normal. Yo reconocía las transferencias a Javier, 100 euros, 200, 600, y las retiradas en cajero del barrio. Pero entonces, Carmen señaló con el dedo una línea: mira esto, transferencia de 30.000 euros a cuenta Besos Laura García, apenas 2 semanas después de que se ingresara el seguro. Sentí un golpe en el pecho. 30.000 euros. Exactamente la misma cifra que yo acababa de calcular en mi lista de sacrificios. No recuerdo haber hecho esa transferencia, susurré, notando cómo se me secaba la boca. ¿Te pudieron convencer diciéndote que era un préstamo?, preguntó Carmen con cuidado. Nunca. Yo jamás habría firmado eso sin pensarlo. Y menos a nombre de Laura directamente. Luis Carras P.O. Aquí aparece firmada con tu DNI y tu firma, Mercedes. De hecho, se hizo en ventanilla, no por internet. En ese momento, una escena borrosa acudió a mi memoria, una mañana de julio, pocos días después de cobrar el seguro, Javier diciéndome: mamá, tenemos que ir al banco a colocar bien el dinero, a que no te cobren comisiones. Laura lo entiende mejor, que está acostumbrada, ¿vale si viene? Recordé haber firmado varios papeles, desbordada, con la vista cansada, confiada en mi hijo, en mi nuera, en todo lo que ellos me explicaban deprisa. Habían sacado 30.000 euros, para gestionar mejor la herencia. Y yo no solo no lo había sabido, sino que luego, encima, había seguido ayudándoles con mis pequeños ahorros, creyendo que lo hacía por amor. Aquello ya no era solo traición sentimental. Era un engaño calculado. Manipulación pura. Si tan solo hubiera sabido en ese momento, pensé, apretando los dientes. Si hubiera tenido el valor de leer cada papel, de decir no. Salí del banco con un fajo de copias en el bolso y una decisión más firme: iba a mirar la tumba de Antonio,
pero no con flores en la mano, sino con la verdad entre los dientes. En el cementerio de Carabanchel, un miércoles de noviembre, hacía un frío húmedo que se metía en los huesos. Llevaba un abrigo gris y una bufanda roja que Antonio me había regalado por nuestro aniversario de plata. Caminé entre las lápidas hasta llegar a la suya, Antonio López Martín. 1960-2022. Esposo, padre y abuelo ejemplar. Miré aquella piedra fría y sentí una mezcla de rabia y absurdo. ¿Ejemplar?, pensé. Quizá ejemplar en cómo destruir la vida de una mujer sin que ella se entere. No podía desenterrar el ataúd, ni comprobar con mis propias manos que o quien descansaba allí. No tenía recursos, ni fuerzas, ni, siendo sincera, valor para una escena así. Pero si podía hacer otra cosa, hablar con alguien que conociera de verdad lo que es fingir identidades, mover papeles, jugar con la muerte. Fui a ver a un abogado, el señor Rivas, especializado en herencias y seguros, recomendado por Carmen. En su despacho del centro de Madrid, entre archivadores y olor a papel viejo, le conté lo que había descubierto, esta vez con más detalle. No le hablé aún de la parte sentimental, pero sí de la transferencia, de los mensajes, de la sospecha de que alguien estuviera usando el nombre y el número de Antonio. Mercedes, fingir una muerte en España no es tan sencillo como parece en las películas, dijo, apoyando las manos sobre el escritorio. Hace falta un certificado médico, un parte policial si hay accidente, pruebas. Pero si se pueden manipular herencias, engañar a una viuda, aprovecharse de su desconocimiento. ¿Y que alguien siga usando su número de teléfono 3 años después de enterrarlo?, pregunté con un hilo de voz. Eso, en sí mismo, podría ser un delito de suplantación de identidad, sobre todo si se usa para sacar dinero o beneficios. Rivas me recomendó 2 cosas: revisar las facturas de telefonía de Antonio, por si alguien había reactivado el número o sacado un duplicado de la tarjeta SIM, y observar, sin precipitarme, a Laura y a Javier. A veces, cuando uno se siente acorralado, comete errores, dijo. Salí de allí sintiendo que caminaba por el filo de una navaja. Si denunciaba, podía estallar la familia en 1000 pedazos. Si callaba, me convertía en cómplice de una mentira repugnante. Fue entonces cuando decidí que, antes de ir a la policía, antes de citar a Laura en un despacho frío, iba a verla a ella en su propio hábitat, donde se sentía segura, su casa en Móstoles. Y que iba a entrar en su intimidad, como ella y Antonio habían entrado en la mía, sin permiso. No voy a mentirte, lo que hice después no fue correcto desde ningún manual de buena conducta. Pero a veces, cuando te han manipulado tanto, cuando te han robado dinero, tiempo y vida, el concepto de corrección se te queda pequeño. Un jueves cualquiera, Laura me llamó. Suegra, el sábado vamos a comer con unos amigos en Las Rozas, ¿te importaría quedarte con los niños? Solo serán unas 5 horas, de 1 a 6. Claro, hija, tráelos, sabes que me encanta tenerlos aquí, respondí, fingiendo mi mejor voz de abuela abnegada. Pero cuando colgó, en vez de preparar la habitación de los gemelos, cogí el bolso, mis llaves y salí hacia Móstoles. Tenía una copia de las llaves de su casa desde hacía años, por si acaso, en caso de emergencia, como cuando les entró agua por una ventana mal cerrada. Ese, por si acaso, iba a convertirse en mi arma. El portal olía a detergente barato y a comida recalentada. Subí en el ascensor hasta el 3º, mirándome en el espejo arañado de la cabina. Vi a una mujer de 63 años, con arrugas profundas alrededor de la boca, los ojos enrojecidos, pero una firmeza nueva en la mirada. Abrí la puerta con cuidado, rezando para que no hubiera nadie. Dentro, el salón estaba en un orden casi de revista, cojines bien colocados, alfombra limpia, juguetes recogidos en cajas etiquetadas. En la mesa baja del salón, un MacBook plateado, en la estantería, fotos de los niños, de Javier y Laura en la Costa Brava, y una en particular que me llamó la atención, Javier y Antonio con los gemelos pequeños, todos vestidos de azul marino, sonriendo. Fui directa al dormitorio de matrimonio. Abrí el armario ropero. Entre vestidos de Zara y blusas de mango, vi una camisa granate de cuadros que reconocí al instante. Se la había regalado yo a Antonio por su cumpleaños número 59. Aquella camisa debía estar en mi casa, en el armario que compartíamos, o en la bolsa de ropa que doné a Cáritas tras su muerte. Pero no, estaba allí,
colgada en el lado de Javier. Noté un zumbido en los oídos. Empecé a abrir cajones hasta que encontré, en la mesilla de Laura, una caja de metal decorada con flores. Dentro, fotos impresas. No debería haberlas mirado, pero ya estaba demasiado lejos para echarme atrás. Había fotos de Laura y Antonio en terrazas de hoteles que no conocía, en playas, en una habitación con vistas al mar. Él llevaba gafas de sol, ella un bikini negro. En una, se veían 2 copas de cava y, en el fondo, un cartel que decía Hotel Meliá Valencia. En el reverso, escrito a bolígrafo, nuestro primer viaje solos. Julio de 2019. Te amo, A. La traición ya no era una sospecha. Era una certeza con fecha, lugar y pruebas. En el fondo de la caja, sin embargo, había algo más que cambió de nuevo el ángulo de mi rabia, una fotocopia de la póliza del seguro de vida de Antonio con un círculo rojo alrededor de una cláusula. En caso de fallecimiento, beneficiaria principal, Mercedes González, esposa. Beneficiario subsidiario, Laura García, nuera, en caso de fallecimiento simultáneo o renuncia expresa de la beneficiaria principal. Beneficiaria subsidiaria, mi nuera. Sentí que me faltaba el aire. Empecé a encajar, con horror, las piezas. Antonio y Laura planeando una vida juntos, Antonio incluyendo a Laura como beneficiaria del seguro, una transferencia de 30.000 euros desde mi cuenta hacia la de ella tras mi supuesto asesoramiento financiero, mensajes que hablaban de nuestro futuro cubierto, un número de teléfono que seguía vivo 3 años después de su muerte. La pregunta ya no era solo, ¿me ha sido infiel mi marido con mi nuera? La pregunta que me martilleaba era mucho más oscura. ¿Hasta qué punto estuvieron dispuestos a utilizarme, a borrarme, a desaparecerme de la ecuación? Mientras estaba de pie en ese dormitorio que olía al mismo suavizante que yo usaba en casa, escuché un ruido en el rellano. Me sobresalté, el corazón se me subió a la garganta. Acelerada, devolví las fotos a la caja a la mesilla, cerré el armario y salí casi corriendo, asegurándome de dejar la puerta como la había encontrado. Bajé las escaleras sin esperar al ascensor, notando cómo me flaqueaban las rodillas. Cuando llegué a la calle, me apoyé en una farola, respirando como si acabara de correr una maratón. Aquella noche, de vuelta en mi cama, hubo un momento oscuro, tan oscuro que me da vergüenza contarlo, pero lo voy a hacer porque quizá tú también has rozado ese lugar alguna vez. Abrí el armario del baño y saqué un blister de pastillas para dormir que el médico me había recetado después de la muerte de Antonio. Pastillas fuertes. En mi cabeza, una voz susurraba, te tomas todas, te duermes y se acabó. Se termina este sufrimiento, esta humillación, esta sensación de ser la última en enterarse de todo. Me quedé sentada en el borde de la bañera, con 2 pastillas en la mano, mirándolas fijamente. Sentía un peso insoportable sobre el pecho, como si me aplastara un bloque de hormigón. Pensé en Javier, en los gemelos, en Carmen, en esas mujeres que vienen a verme a la gestoría con sus carpetas de papeles, pidiendo ayuda sin saber ni por dónde empezar. Pensé en todas las Mercedes del mundo que se tiran la culpa encima cuando, en realidad, la culpa la tienen quienes se han aprovechado de su bondad. Lentamente, devolví las pastillas al blister y lo guardé en el armario. Me miré al espejo y vi, por primera vez, no a una víctima, sino a alguien que había sobrevivido ya a muchas cosas, a una infancia con carencias, a un matrimonio difícil, a la muerte del marido, a la traición. No, Mercedes, me dije. No vas a morir por esta gente. Eres tú la que va a decidir qué hacer con la verdad. Ellos no van a elegir tu final. Y fue entonces cuando mi plan empezó a tomar forma. No te lo voy a contar todo ahora, porque lo que vino después, mi confrontación con Laura, la reacción de Javier, las consecuencias económicas y emocionales para todos, merece su propio espacio, y además guarda un giro que, te lo aseguro, te va a dejar sin aliento. Pero si te adelanto algo, la mujer sumisa que empezó esta historia contando garbanzos en una olla de cocido no es la misma que la termina mirando a su nuera a los ojos y diciendo, con toda la calma del mundo, hasta aquí. Si esta historia te ayudó, te hizo pensar o te acompañó un rato, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Cuantos más seamos, más fuerte será esta comunidad de personas que no se rinden, incluso cuando la vida familiar duele. Y, por favor, cuéntame en los comentarios,
¿Alguna vez has sentido que te estaban tomando por tonta en tu propia casa? ¿Qué hiciste? ¿Callaste, explotaste, te fuiste? Tu experiencia puede ser el espejo en el que otra mujer se reconozca. Soy Mercedes, y te dejo con una reflexión: la muerte no siempre cierra las historias. A veces, como has visto hoy, es solo el principio del verdadero horror, y también, si te lo permites, del verdadero renacimiento.